Ya de regreso en Código 7, muchas gracias por continuar con nosotros. Línea telefónica 444-822-2400. Transmitimos en vivo. Continuamos hablando de esta primera etapa de la nueva administración capitalina, 2021-2024. Y uno de los temas, Paulina, Alberto, amable auditorio, que ha permanecido por varias administraciones por muchos años y que pareciera no tener una solución, o sí tenerla, pero no abordarla, es el tema del comercio informal, especialmente en el primer cuadro, especialmente en el centro histórico. Alberto, como comerciantes establecidos como parte de nuestro centro, ¿ya ha existido algún acercamiento? ¿Hay algunos planes específicos? ¿Ya se está planeando trabajar en conjunto con las autoridades? Sí, desde luego. En inicio y en campaña, con nuestro centro, tanto la autoridad municipal, ahora encabezada por el señor Galindo, como del gobernador, del señor Gallardo, hubo el tema, porque es un tema que desde luego nos es muy importante para el comercio establecido, el comercio informal. Ahí nuevamente, lo he dicho en otras ocasiones, quisiera reafirmarlo. Ahí hay que separar lo que es el comercio ambulante, sí, que representa un 20% del comercio en la vía pública. Ese 20% no lastima, inclusive es muy necesario, y verdaderamente son actividades de sobrevivencia, que lo utiliza para la gente sobrevivir, a llegarse a algún recurso. El otro 80%, casi la totalidad, el 80% son negocios de alto rendimiento, que no ambulan, que se establecen y que dicen aquí estoy y no me muevo. Y ese comercio informal, igual que el otro, pero repito, con la característica que son negocios de alto rendimiento y los manejan grupos. Entonces, ese tipo de comercio sí lastima. Ahora, también poner en contexto, nuestro centro jamás ha pedido ni pedirá, porque aparte sería una inocencia, y no conlleva ningún buen camino, es el aniquilamiento o terminar con el comercio en la vía pública. Eso es ilusorio, ¿no? Son cosas que han sido de por vida, pero lo que sí pedimos es el ordenamiento, porque en los últimos años, este ordenamiento que es desde los años 90, en que era alcalde el señor Mario Leal, el gobierno del estado lo presidía el señor Horacio Sánchez, que hubo un parteaguas ahí, un verdadero ordenamiento. Después, sin mencionar administraciones, fue avanzando, se fue soltando la cuerda, como quien dice, se fue perdiendo el Estado de Derecho, la autoridad, la ley, pues se fue degenerando hasta situaciones altibajos, pero en la última administración también llegamos a un número extraordinario, inadmisible de comercio en la vía pública. Entonces, pues bueno, de eso se trata. Entonces, tanto la autoridad municipal, reitero, el gobierno estatal, porque es muy importante que vayan juntos, incluso el gobierno federal, para ordenar el comercio en la vía pública. La frase que siempre hemos dicho y lo mencionamos siempre, en el orden cabemos todos, comercio en la vía pública establecidos, pero ordenamiento, que haya un orden y que se respete. Hay leyes que hoy deberían aplicarse, que no se aplican. Un ejemplo, en el perímetro A no puede haber permisos, y sin embargo, pues ahí hay gente, ¿no? Entonces, esa situación es la que queremos, ¿no? Ordenamiento. Hay ejemplos extensos, suficientes, para ciudades que han logrado este ordenamiento para bien de todos. O sea, nosotros queremos el bien común, el bien de todos. Solamente se da con la ley y el orden. Es muy claro el mensaje, no la erradicación, sí el ordenamiento de los comerciantes informales. Paulina. Y, bueno, algo que notamos y que muchos, y de hecho ahorita fuera del área también platicábamos un poquito al respecto, es que había todavía al final como que de la campaña, o bien ya cuando fue determinado que Enrique Galindo quedaba ya como alcalde electo, o sea, ya pasaron las elecciones, había un poco de incertidumbre sobre lo que pasaría, por ejemplo, con la unidad de gestión. Entonces, un tiempo incluso hubo dudas de si iba a permanecer o si desaparecería. Entonces, aquí lo interesante es lo que hasta ahorita han planteado, de que ya no va a haber una ruptura, digamos, entre Dirección de Comercio y Unidad de Gestión del Centro Histórico, porque en la anterior administración
parecía así como que iba algo, un reclamo, algún señalamiento hacia comercio. Y bueno, lo que pasa es que eso a mí no me toca, entonces yo ahí ya no tengo manera de intervenir. Ve ahí a checar a la unidad de gestión, y la unidad de gestión tampoco podía emitir o podía emitir algún comentario a quienes la conformaban acerca de lo que pasaba en el resto de la ciudad. Y sobre todo eso entorpecía un poco la situación cuando tocabas el tema del ambulantaje, porque siempre de alguna manera las autoridades, y ya no solo refiriéndome a la pasada administración, o sea, como que tratan de dar un número distinto al que se encuentra, como si al dar un número o una cantidad inferior cambiara la situación y dijeron, no, ya, entonces todo está bien, como no son tantos, y tú dices que es la mitad o dices que es una tercera parte, entonces yo ya me siento tranquilo cuando sabes que todo se encuentra pues en una mala condición. Es un tema, sí, claro, el comercio informal vamos a estar checando cómo se aborda, especialmente porque los compromisos sí existen. Digo, en el proceso electoral, o al menos durante la temporada de campaña, también vimos que algunas asociaciones o líderes de asociaciones se acercaron con el mismo, bueno, ahora alcalde, ¿no? Entonces, cuando estábamos ya muy cerca de la transición, en esta invasión continua y repetitiva de la Plaza de Armas, había miembros de esta misma organización que estaba cerquita de él en teoría, o que había tenido afinidad hacia él, y entonces se le cuestionaba, ¿qué va a pasar si un día son ellos los que te tratan de invadir, o cómo lo vas a manejar? Y bueno, Enrique Galindo lo que mencionaba era que iba a checar, como ya los ejemplos que ha dicho Alberto Narváez Arochi, bueno, hay que verificar quiénes sí son personas con una necesidad, personas que están sobreviviendo por cuenta propia, y entonces hacer una diferencia entre, pues digamos que los peces gordos, ¿no? Aquellos que estén manejando o aquellos que quieran sacar algún beneficio extra. Pero creo que esto es algo que ahorita todavía no lo vamos a notar, tendría que pasar un poquito de tiempo para checar cómo se tiene un avance o no en nuestra ciudad. ¿Qué se necesitará, Alberto? Este punto que comenta Pau es bien importante, porque está identificado. Esta situación está plenamente identificada, no es, la autoridad no es ajena a la misma, y cuando hay algún conflicto de intereses, bueno, podría parecer más difícil el solucionarlo. ¿Cómo erradicar, ahí sí, cómo erradicar a estas organizaciones, a estos peces gordos, como refiere Pau, para que esta actividad sea lo que es y necesaria, como lo comentabas tú hace un momento, porque incluso hasta da vida y color al primer cuadro, ¿no? Sí, Paulina utilizó una palabra muy elegante. Paulina, muy educada, Paulina. Es que es bien educada. Sí, dijo, ahí hay unos compromisos. Pues bueno, las cosas por su nombre. El tema del comercio en la vía pública es, en esencia, un problema de corrupción. Sí. Esa es la palabra. Corrupción, y ahí está. En alguna ocasión sucedió en alguna ciudad, en algún lugar, en algún tiempo, que se nos mencionaba que lleváramos pruebas de la corrupción. Bueno, la evidencia de la corrupción es que ahí están. O sea, por favor, no me pidas, o sea, quieres que yo vea, investigue y le haga de agente de ministerio y estar ahí a ver a qué horas llegan por tal o cual pago. Digo, evidentemente que no. O sea, la evidencia, reitero, de que es un tema de corrupción y que no debiera ser, es que ahí están. Digo, hay negocios que ocupan espacios fuera de toda proporción, que pocos locales en el centro lo tienen. Y precisamente estos negocios ya pudieran muy bien, en todo el tiempo que han logrado trabajar, que es un trabajo como cualquiera, noble y se reconoce, pero ya pudiéramos pues establecerse, rentar un local, hasta comprarlo, no sé la capacidad. Pero ahí está, el centro histórico en los últimos 20 años, si ustedes lo ven, ahí está la evidencia, no ha podido crecer. ¿Por qué? Porque ahí estamos todos hechos bola. Y todo el mundo quiere estar en tal o cual calle, en tal o cual pasaje, pues porque por aquí pasa gente, ¿no? Y como la gente pasa esencialmente en un perímetro A,
pues aquí queremos estar todos. Eso es lo que no se puede. Nos haría mucho bien para seguir creciendo el centro histórico como debe crecer de manera ordenada y podernos extender, bueno, pues entrar a la formalidad. Dicho sea de paso, a mí me tiene sorprendido una nueva iniciativa de una miscelánea fiscal que ha marcado el gobierno federal para negocios que no tengan en números cerrados, no soy muy bueno para los números, pero empresas que tengan o negocios que tengan un ingreso menor a 3,5 millones pagarán entre 1 y 2% al ingreso, con toda la simplificación que esto conlleva. Muy interesante, yo jamás me esperé que a este gobierno federal se le ocurriera algo así, lo pedimos desde años. El otro brinca de 3,5 millones a 35 millones con muchas reducciones en materia de impuestos, que va a ayudar también a que la economía informal se reintegre a la formalidad con todo, y dicho sea de paso, reactivaría saludablemente la economía. Ojalá y eso se dé. Ojalá en este sentido de esta miscelánea fiscal, los otros partidos de oposición, ahí sí hay que entrarle y votar a favor, ¿no?, de esa, o no impedir esa miscelánea, que creo que ayudaría mucho. Entonces, volviendo al tema del ambulantaje, bueno, todo esto ayuda a que la economía informal entre a la formalidad. Finalmente es bueno para todos. La mayoría de la gente, que no quiero decir que todas ni mencionar algunos, pero la mayoría de esos negocios, pues la gente que ahí trabaja, que sí trabaja por necesidad y que es la cara de ese negocio en la vía pública, pues no sé qué porcentaje, pero debe ser muy alto, que no tienen seguridad social esos trabajadores. No sé si se les paga adecuadamente, por lo menos un salario mínimo, algo. Entonces, bueno, toda esa formalidad pues nos haría bien. Reitero, hay ciudades, no solamente en el mundo, sino en el propio país, en donde hay ciudades que han ordenado su centro histórico y el desarrollo es exponencial. Las comparaciones no son muy agradables. La ciudad de Querétaro, con 1/4 de la infraestructura en materia de edificios con valor histórico y artístico, el centro histórico de Querétaro, con 1/4 de lo que San Luis tiene, genera de 8 a 9 veces más economía que nosotros. Digo, nos estamos dando un balazo en el pie, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ordenarnos, vamos a entrar dentro de un marco de derecho legal, donde, reitero, todos cabemos. Pues podríamos como ciudad, y esto, bueno, le correspondería a las autoridades tomar como ejemplo estos esquemas que comentas, Alberto, y sin celos y sin orgullo, y poder hacerlo práctico y obtener beneficios todos, porque de ahí ganaríamos absolutamente todos. Vamos a una pausa, tenemos más en Código 7, no se vayan.